todos nuevamente. Este es el tercer y último video tutorial para el desarrollo de Manova, como les había mencionado desde el primer video. Entonces en este vamos a ver cómo se interpreta y pues cómo se reporta la información ya para poder resolver la hipótesis de investigación que hemos propuesto. Inicialmente vamos a hacer un pequeño resumen rápido acerca de cómo es que llevamos a cabo el procedimiento y también contextualizarnos en la hipótesis que se está formulando para tener más claro qué es lo que estamos tratando de realizar. Si vamos a la base de datos, entonces recordarán en el video anterior les estaba explicando que era una base de datos sobre desórdenes obsesivo-compulsivos y la hipótesis que se había sugerido de investigación era que hay diferencias en las acciones y pensamientos de las personas tratadas de acuerdo con el tipo de terapia y el soporte social. Esa será la hipótesis de investigación que se va a tratar de resolver. La hipótesis nula, entonces para este caso será que no hay diferencias en la cantidad de acciones y pensamientos de los participantes en la encuesta de acuerdo con el tipo de terapia y el soporte social. También yendo un poco rápido sobre cómo es que hacíamos el procedimiento, entonces vamos por analizar, modelo lineal general, multivariante. Si ingresamos por esta ruta, vamos a encontrar esta ventana. En este primer recuadro vamos a incluir las variables dependientes. En el recuadro de los factores fijos vamos a incluir las variables independientes. Le habíamos indicado que nos diera un gráfico que combinara las dos variables independientes, tipo de terapia y soporte social. También que nos indicara mediante los análisis post hoc las diferencias o en dónde es que están las diferencias para las categorías de las dos variables que estamos trabajando. Y también en las opciones, pues este ya es un elemento que revisamos en el video anterior, que era la prueba de homogeneidad de varianzas. Con esas condiciones, entonces ya tenemos digamos como los elementos básicos para poder obtener el MANOVA. Y pues entonces ya nos vamos a ir sobre los resultados. Los resultados ya se han obtenido, entonces los obteníamos desde este punto, modelo lineal general. Ya habíamos revisado los supuestos que nos faltaban, que era la prueba de igualdad de matrices de covarianzas, y ahora entonces nos vamos a enfocar ya en las tablas sobre las pruebas de hipótesis. Esta es la primera tabla de interés para probar ya la hipótesis directamente. Es la tabla de contrastes multivariados en la cual se van a identificar si hay diferencias en la interacción de las variables dependientes de acuerdo con las variables independientes que hemos trabajado en los diferentes niveles de interacción que se puedan obtener. Entonces, igual como sucedía en otros análisis que hemos trabajado en clases anteriores, el SPSS no solamente saca las combinaciones de las variables independientes, sino que también saca los resultados y el análisis tomando las variables por separado. Si tuviéramos más de dos variables independientes, pues entonces tomaría todas las combinaciones de A2 y luego sí la combinación de A3 y así sucesivamente en la medida en que se cubrieran todas las posibles combinaciones con las variables que tenemos. Para esta primera tabla, como les mencionaba, entonces hay un elemento que es bien importante tener en cuenta y es que se está identificando el efecto que tienen estas variables independientes y sus interacciones, pero sobre la interacción de las variables dependientes. Es decir, sobre las dos variables tomadas conjuntamente. Es decir, en este caso, en este ejemplo, las conductas y los pensamientos tomados de forma conjunta. Y se va a identificar si estas variables independientes tienen un efecto sobre esa interacción entre esas dos variables dependientes. Eso es lo que vamos a encontrar aquí en esta primera tabla. Igual que como pasaba en análisis anteriores,
La primera fila que encontramos aquí en esta tabla de contrastes multivariados, que dice intersección, es una fila que se tiene en cuenta para la identificación de las constantes que se están trabajando en las ecuaciones del MANOVA. El análisis propiamente dicho lo empezaríamos a realizar desde donde encontramos el primer nombre de las variables independientes. En este caso se tomó de forma inicial el soporte social y luego el tipo de terapia y pues finalmente la interacción entre las dos variables. Eso digamos que sería lo primero que habría que tener en cuenta. Similar a lo que pasaba cuando vimos el tema de ANOVA mixto, en este caso tenemos 4 diferentes análisis que se pueden tomar en cuenta para interpretar los resultados que nos ha arrojado el SPSS. Entonces, lo primero que tendríamos que saber es cuál es el análisis que tenemos que utilizar. En este caso también el análisis a utilizar dependerá principalmente de cuáles son los supuestos que se cumplieron y cuáles no. El principal supuesto que hay que tener en cuenta para identificar cuál es el análisis que vamos a utilizar es el supuesto de normalidad multivariada. Y también hay otra característica que ya habíamos mencionado tanto en el primer video como en el segundo, que aunque no es un supuesto, pues ese sí nos va a definir en este punto del análisis cuál es la prueba específica que nos va a servir para poder obtener las conclusiones sobre nuestros resultados. Entonces, si vamos nuevamente sobre la presentación que veíamos en el primer video, se identificaba que entonces teníamos 3 supuestos: normalidad multivariada, homogeneidad de matrices, independencia de observaciones y aspectos a tener en cuenta: homogeneidad de varianzas, equivalencia de grupos y normalidad. Entonces, para la interpretación de los resultados tendríamos en cuenta esta información que les estoy presentando acá. Lo primero es esto que nos muestra aquí la presentación, y es esta primera afirmación. En caso de que solo tuviéramos una variable independiente, el resultado del análisis en cada una de las pruebas sería igual. Entonces, en ese caso no tendríamos que preocuparnos demasiado por cuál es la prueba que tenemos que escoger para hacer nuestro análisis. Sí habría que tener en cuenta, digamos como por convención social, cuál sería el mejor análisis o el que normalmente se utiliza. Ya les voy a comentar cuál es. Pero pues digamos que este sería un elemento de base para poder saber cómo es que hacemos la interpretación de esos análisis. Y es que si tenemos una sola variable independiente, los resultados en toda la tabla para los 4 análisis que nos está presentando, para las 4 pruebas, serían exactamente el mismo resultado. Ahora entonces viene esta tabla que tenemos aquí a continuación, y es según estas dos condiciones que son las que les mencionaba hace un momento, según la normalidad multivariada y según la equivalencia de muestras, cuál sería la prueba que deberíamos utilizar. La condición es relativamente sencilla. Si una no se cumple y la otra sí, o si una se cumple y la otra no. Esa es más o menos la condición. Si es la normalidad la que no se cumple, la normalidad multivariada, pero tenemos equivalencia de muestras, entonces utilizaremos la traza de Pillay. Este sería entonces el análisis que utilizaríamos. Y entonces ahí pues obtendríamos los resultados y tendríamos una garantía de que esos resultados son válidos. Pero si el caso es el contrario, si es la equivalencia de muestras la que no se cumple y la normalidad sí se cumple, entonces el análisis a realizar es la raíz mayor de Roy. Este sería el análisis que nos daría o que nos permitiría obtener un resultado más acertado de los resultados que podemos obtener. ¿Qué pasa si las dos sí se cumplen? Si tanto normalidad como equivalencia de muestras se cumplen, entonces nos mantendríamos en la traza de Pillay. La traza de Pillay sería la que utilizaríamos. Y eso entonces sería el análisis que utilizaríamos en caso de que todos los supuestos se cumplan. Si esos supuestos se cumplan, entonces igual este será el análisis con el cual nos vamos a quedar.
Si es el caso contrario, si es cuando los dos supuestos no se cumplen, ni normalidad ni equivalencia de muestras se cumplen. Ahí ya habíamos evaluado, ya habíamos mencionado para análisis anteriores que en ese caso sí tendríamos un problema de validez que sería difícilmente solucionable con una prueba en particular. Entonces, en ese caso, en caso de que ni la normalidad ni la equivalencia de muestras se cumpla, tendríamos ya que hacer unas tareas adicionales que no son únicamente identificar una prueba. En el caso de que ninguna de las dos se cumpla, lo que tenemos que hacer ya es manualmente hacer una selección aleatoria de los casos de las muestras para que artificialmente se cumpliera la equivalencia de muestras. Y eso sería lo que tendríamos que hacer. Porque si los dos supuestos no se cumplen, eso necesariamente tendría un impacto en la validez de los resultados que obtendríamos. Entonces tendríamos que forzar en alguna medida que sí se cumpliera este de equivalencia de muestras, que es el que, digamos, el que nos queda más fácil para forzar su cumplimiento. Eso sería entonces, digamos, lo básico, lo inicial que deberíamos tener en cuenta para hacer la interpretación de los resultados. Si volvemos sobre los resultados que estábamos trabajando, entonces, dado que ya, como se vio en el video anterior, los tres supuestos que se han propuesto para este análisis se cumplían, entonces nos vamos a quedar con este análisis, que es el análisis de la traza de Pillay. ¿Qué es lo que nos indica ese análisis? Pues nuevamente, la significancia es la que nos da el sentido principal en la interpretación de los resultados. Y pues básicamente lo que nos está indicando es que para la interacción de las dos variables dependientes, aquí desde la primera variable independiente, pues sí se observa un efecto del soporte social. Es decir, que el soporte social está generando diferencias en la interacción de esas dos variables dependientes, que son las acciones y los pensamientos de las personas con este desorden obsesivo compulsivo. Tenemos entonces esa significancia por debajo de 0.05. En el tipo de terapia también entonces estamos encontrando que hay una diferencia significativa en la interacción de esos dos puntajes según el tipo de terapia que se está tomando. Y luego, al contrastar las dos interacciones, la interacción de las variables independientes con la interacción de las dependientes, aquí en cambio sí estamos observando que no hay una diferencia significativa. Esos tres resultados están aquí reportados en la parte de abajo. Ya previamente había redactado este resultado y pues nuevamente lo que estamos teniendo en cuenta son los cuatro componentes de los reportes como lo habíamos mencionado en clases anteriores. Lo primero, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, estamos trabajando en MANOVA y en este caso específico estamos reportando los contrastes multivariados. Entonces, para el MANOVA, los contrastes multivariados indican que hay diferencias en la interacción de las variables dependientes, es decir, lo que nos está dando esta tabla, de acuerdo con soporte social, que es este resultado, y tipo de terapia tomados individualmente. Y eso es lo que estoy reportando acá. Pero no hay diferencias significativas en esas interacciones de acuerdo con la interacción entre estas dos variables. ¿Y aquí qué es lo que estamos reportando? Pues entonces estoy reportando el F de soporte social, que lo tenemos acá, 8.821, y el F del tipo de terapia para la traza de Pillay, que es 4.534. También entonces estamos identificando la significancia, una significancia por debajo de 0.01. Ahora que vuelvo a revisar esta redacción del reporte, encuentro que nos hace falta una información y es cuál fue la prueba que tomamos en cuenta. Entonces, los contrastes multivariados obtenidos con la traza de Pillay.
Esa información nos faltaba, porque entonces otra vez quedábamos en la misma dificultad de no saber cuál era el análisis o la prueba que habíamos utilizado específicamente. Ahora ya lo hemos incluido. Para el MANOVA, los contrastes multivariados obtenidos con la traza de Pillay indican que hay diferencias en la interacción de las variables dependientes de acuerdo con el soporte social y el tipo de terapia individualmente, pero no hay diferencia significativa de acuerdo con la interacción de estas mismas variables. Ahí entonces ya tenemos reportados estos contrastes multivariados. Ya eso nos da cuenta pues entonces de algunos elementos iniciales para la hipótesis de investigación. Estamos observando que individualmente sí hay una diferencia significativa, pero en conjunto las dos variables independientes no están teniendo un efecto sobre la interacción de las variables dependientes. Eso ya también, resaltando un poco lo que habíamos visto en otras clases, pues lo que nos indica entonces ya por ahora es que la hipótesis de investigación la estamos soportando solo parcialmente. Igual que como pasaba con otros análisis de ANOVA que habíamos hecho antes, el SPSS nos saca todas las posibles combinaciones de acuerdo con las variables que hemos introducido en el análisis. Aquí estamos teniendo en cuenta las variables independientes por separado y las dos variables independientes en su interacción. Pero estamos teniendo en cuenta solo la interacción de las variables dependientes. Entonces el SPSS también nos muestra o nos saca una tabla adicional en la que se muestran estos resultados, pero entonces ahora dividiendo las dos variables dependientes. Es decir, como si estuviéramos sacando dos ANOVAs factoriales por separado. Una ANOVA factorial para las acciones y otro ANOVA factorial para los pensamientos. Esos resultados los encontramos aquí más adelante. Aquí ya está la tabla que habíamos visto previamente, que era la tabla de Levene sobre igualdad de varianzas, y es la tabla que sigue la que vamos a utilizar. Aquí entonces, si observan en las dos primeras columnas, pues nos va a mostrar estas dos primeras filas son sobre las constantes de la ecuación, que esas no las vamos a tener en cuenta, y a partir de la tercera fila, entonces estamos encontrando las tres variables, o bueno, las dos variables independientes más la interacción de esas mismas dos variables, pero ya no tomando la interacción de las dos variables dependientes, sino por separado. Entonces, ¿cuál es el efecto del soporte social sobre los comportamientos y el efecto del soporte social sobre los pensamientos, tomándolos por separado? De la misma manera, el efecto del tipo de terapia sobre los comportamientos y sobre los pensamientos. Y luego el efecto de la interacción de esas dos variables sobre los comportamientos y sobre los pensamientos. Entonces nuevamente se mantiene la misma lógica, y es que el SPSS nos ofrece resultados para todas las posibles combinaciones que nos puedan resultar a partir de las variables que hemos introducido. En este caso, como tenemos tenemos dos o más variables dependientes, entonces aquí ya en la primera tabla nos mostraba el efecto que se tiene sobre la interacción de esas dos variables, pero para que el análisis quede completo, entonces también es necesario saber cuál es el efecto de esas variables independientes sobre las variables dependientes por separado. ¿Y qué es lo que se encuentra acá? Pues en el caso del soporte social, la significancia lo que nos está indicando es que sí hay unas diferencias significativas tanto en los comportamientos como en los pensamientos. Y eso es lo que estamos encontrando en estos dos resultados, significancias por debajo de 0.01. Y en el tipo de terapia estamos viendo entonces un aspecto que no se había observado en la primera tabla. Y es que el tipo de terapia está teniendo un efecto significativo sobre el número de comportamientos individualmente, pero no sobre el número de pensamientos. Entonces, el tipo de terapia, en resumen, está teniendo un efecto individualmente sobre los comportamientos, por una parte, y como se mencionaba en la tabla de arriba, sobre la interacción entre los pensamientos y las conductas, pero no individualmente sobre los pensamientos.
Entonces, ese ya digamos que es un elemento que nos permite complementar los resultados que hemos obtenido de la primera tabla. Para la interacción entre soporte social y tipo de terapia estamos encontrando algo similar a lo que estaba en la tabla anterior. Y es que ahora tomándolas por separado, la interacción no tiene efectos significativos sobre ninguna de las dos variables dependientes. Y eso es lo que estamos encontrando en esta tabla de pruebas de los efectos intersujetos. ¿Cómo lo vamos a reportar entonces? Aquí nuevamente ya he redactado la información que podríamos destacar de esta tabla. Entonces, nuevamente, para el MANOVA, los efectos intersujetos, que es lo que nos está indicando esta tabla, y cuando decimos que son efectos intersujetos, entonces ya sabemos que estamos tomando por separado las dos variables dependientes. Los efectos intersujetos indican que hay diferencias en las variables dependientes por separado de acuerdo con el soporte social. Y es lo que tenemos en esta fila. Entonces el soporte social me indica que hay diferencias significativas en las dos variables dependientes por separado. Y además estamos reportando que solo hay unas diferencias significativas para los comportamientos de acuerdo con el tipo de terapia, que es lo que tenemos acá. Entonces el tipo de terapia solamente está teniendo un efecto significativo sobre los comportamientos al tomarlas por separado, pero no sobre los pensamientos. Y ahí entonces ya tendríamos el resultado complementario a la tabla de los efectos de los contrastes multivariados. Aquí también pues reportamos cuáles son los Fs y cuáles son las significancias de esos resultados que estamos reportando. Primero para el soporte social, un F de 7.198 y de 21.545, que son los que estamos observando acá, F y F. Y también, como solamente estamos reportando los resultados significativos, para el tipo de terapia, entonces solamente reporté el resultado que es significativo, que es el que tiene que ver con los comportamientos, 8.149. En todos los casos la significancia está por debajo de 0.01 y pues aquí le ponemos respectivamente para saber que el orden en el que se están poniendo ahí en el reporte es el orden en el que lo habíamos mencionado inicialmente. Ya como conclusión general, teniendo en cuenta las dos tablas que hemos revisado, entonces lo que podemos decir es esto que tenemos aquí al final, y es que, de acuerdo con lo anterior, la hipótesis de investigación se soporta parcialmente. Es decir, que las variables individuales sí están teniendo unos efectos tanto sobre las dependientes de forma individual como conjunta, pero la interacción de las variables independientes no está generando un efecto significativo en esas variables dependientes. Con eso entonces ya tendríamos resuelto en una buena medida nuestra hipótesis de investigación, pero nos falta una pregunta final y es saber entre qué grupos de las variables independientes es que están las diferencias. Y para eso entonces vamos a usar las pruebas post-hoc. Como ya les había mencionado para análisis anteriores en los que también habíamos utilizado esta prueba, aquí lo que vamos a ver entonces son las significancias que están por debajo de 0.05 que nos dan cuenta de en dónde es que están esas diferencias. Entonces, para la variable soporte social lo que estamos identificando es que las diferencias están en el grupo que tiene un soporte social bajo con relación a los otros dos grupos, al medio y al alto. Aquí tenemos dos significancias por debajo de 0.05. Pero si comparamos el grupo que tiene soporte social medio, pues ya se repite, se sabe que tiene unas diferencias con el grupo del soporte social bajo, pero no tiene unas diferencias significativas con el grupo de soporte social alto. En relación con los comportamientos. Ahora, en relación con los pensamientos, lo que se observa es que todas las diferencias, todos los grupos tienen diferencias significativas. Y eso pues entonces ya nos permite también hacer unas conclusiones un poco más precisas acerca de lo que ya habíamos reportado aquí
con los contrastes multivariados y con los contrastes intersujetos. Ya entonces con eso tendríamos, digamos que la parte más específica acerca de en dónde es que están las diferencias. En este caso no le hice reporte a esta tabla porque como esta ya la habíamos hecho en análisis anteriores, pues ya deberían saber cómo lo hacemos. Entonces aquí lo que vamos a indicar es que para los análisis post hoc, indicando cuál fue el que hicimos, que es el de HS de Tukey, se encontró que las diferencias en soporte social percibido para los comportamientos están entre estos y estos grupos, y las diferencias para los pensamientos están entre estos y estos grupos, y ahí reportaríamos la significancia. Y así sería como entonces reportaríamos esta información y la que nos permitiría entonces ya dar una aproximación completa a los resultados que hemos obtenido. Como pueden observar y como ya les mencioné, entonces aquí solamente estamos teniendo en cuenta el soporte social. Nos faltaría identificar también este resultado en el tipo de terapia. Y ya de acuerdo con esta tabla, entonces sabemos que el tipo de terapia solo es significativo para el número de comportamientos. Entonces vamos a revisar la prueba post hoc, que está aquí más adelante, para el tipo de terapia. Como la que hemos observado en el análisis de arriba, es que esta variable solo tiene diferencias significativas frente a los comportamientos, entonces eso es lo que vamos a revisar acá. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Que la terapia cognitiva tiene diferencias significativas con el grupo control. La terapia conductual también tiene diferencias sobre el grupo control, pero entre ellas no hay diferencias. Entonces eso es lo que nos está indicando, en otras palabras o en términos más sencillos, es que las dos terapias están siendo efectivas con relación a los comportamientos. Las dos terapias están generando diferencias significativas con respecto a los que no tuvieron ningún tipo de terapia. Y eso pues sería entonces un resultado bien importante para nosotros reportarlo pues ya en las conclusiones de la investigación. Aquí nos encontramos también con un elemento que no habíamos encontrado en análisis previos, y es que pese a que en esta primera tabla nos están indicando que el tipo de terapia no presenta diferencias significativas para los pensamientos, en la tabla post hoc se está identificando que sí hay un grupo que tiene diferencias significativas, que es el de terapia cognitiva con el grupo control. En este caso, entonces, la recomendación es que si el análisis inicial de las pruebas intersujetos nos dice que no hay diferencias significativas, para las pruebas de post hoc no vamos a tener en cuenta estos resultados. ¿Por qué nos está surgiendo esto que podríamos considerar como una incoherencia en los resultados? Es principalmente por el hecho de que estamos teniendo dos variables dependientes y estamos identificando también interacciones entre esas dos variables dependientes. Y eso implica, en términos operativos, hacer unos ajustes a las fórmulas, unos ajustes de fondo bien importantes, que es trabajar con las matrices, y eso puede dar lugar a que se presenten este tipo de inconsistencias. Pero entonces, el criterio es que si ya desde aquí arriba nos indican que no hay diferencias significativas, entonces lo que vamos a asumir es que para esos grupos pues no va a haber diferencias significativas y eso no lo vamos a reportar. En este caso pues también lo que deberíamos incluir entonces es el reporte de en dónde es que se encuentran las diferencias para los grupos en las variables dependientes que se ha identificado que sí efectivamente hay diferencias significativas. Reportando esos resultados, entonces ya tendríamos en conjunto todos los resultados del MANOVA. Y la conclusión pues se mantiene igual. La conclusión es que estos resultados nos están indicando que la hipótesis de investigación se soporta parcialmente. En una investigación real pues nosotros tendríamos que ir mucho más en profundidad con esta afirmación y pues tendríamos que decir se soporta cómo.
Entonces lo que tendríamos que decir es básicamente lo que los resultados nos están mostrando. Se soporta en la medida en que individualmente están teniendo un efecto sobre las variables dependientes y sobre la interacción entre esas variables dependientes, pero de forma conjunta la interacción de las variables independientes no están teniendo un efecto sobre las variables dependientes. Y eso pues ya después habría que hacer todo el ejercicio teórico de buscar o tratar de explicar por qué es que se da de esa manera. Lo último entonces que tendríamos que revisar o que nos serviría para hacer la interpretación de los resultados serían los gráficos. Como les decía, como tenemos dos variables dependientes, el SPSS nos va a mostrar las dos variables dependientes por separado. No nos va a mostrar ningún gráfico en relación con la interacción de las variables dependientes, porque eso sería un poquito más complicado, ¿no? Digamos que en un gráfico así sencillo como el que nos presenta el SPSS no se podría hacer. Entonces nos muestra las dos variables dependientes por separado. En este, que es el del número de comportamientos, pues entonces ahí ya se están observando algunos elementos que gráficamente pues dan cuenta de los resultados que estamos obteniendo. Y es que el soporte social percibido bajo, independientemente de cuál terapia sea la que se haya utilizado, eh, tiene unos puntajes altos en relación con la cantidad de comportamientos. Es decir, que el soporte social sí se vuelve una variable, digamos, importante para garantizar el éxito de la terapia que se está utilizando para controlar el desorden obsesivo compulsivo. Luego, ya con el soporte social medio o alto, entonces lo que se observa aquí, se observa un elemento bien interesante, y es que cuando el soporte social es alto, la terapia conductual es altamente efectiva con relación a todas las demás. La terapia conductual efectivamente está teniendo un efecto bien importante sobre la disminución de los comportamientos, pero solamente cuando el soporte social es alto. Y eso entonces es lo que nos está indicando es la interacción entre esas dos variables. Y ahí entonces es donde enfocaríamos nuestras conclusiones. Ahora, con relación a las cogniciones, pues aquí entonces también observamos las tres líneas. Aquí vemos que el soporte social está teniendo una diferencia importante en todas, independientemente de cuál terapia sea la que se esté utilizando. Y nuevamente, el soporte social bajo tiene un alto efecto sobre, digamos, el poco efecto que pueda tener una terapia conductual para los participantes. Ya también estos gráficos pues lo que hacen es complementar lo que encontramos en las tablas y pues son una manera pues rápida para poder entender eh, pues en dónde es que están esas diferencias y cómo podríamos entenderlas e interpretarlas. Con esto entonces ya terminaríamos la interpretación del MANOVA. Ya ahí entonces se han identificado los elementos principales y a partir de los tres videos entonces se han identificado pues las 5 preguntas que se pretendían resolver. El qué, el cuándo, las condiciones, el cómo y el cómo lo reporto. Entonces aquí queda el video, quedan los 3 videos contemplados. Espero que esta información pues les sirva para desarrollar la guía de trabajo que están haciendo y también pues que sea un material de estudio para lo que vamos a hacer en el parcial. En el parcial este tema del MANOVA se va a manejar muy superficialmente, pero pues igual aquí entonces queda esta ayuda complementaria. Entonces, muchas gracias y nos vemos en un video de pronto de otro tema.